de 2 solicitudes de patente recientes en Estados Unidos. Métodos para mejorar la transducción lentiviral utilizando potenciadores de transducción y terapia génica para pacientes con anemia de Fanconi. En AQM queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los participantes, al igual que a los oponentes que nos han aportado con disposición, esmero y tiempo un trozo de sus conocimientos para enriquecer, fortalecer los valores y enseñanzas en la investigación biomédica a jóvenes estudiantes del área de la salud que esperan algún día alcanzar grandes logros y metas. Asimismo, reiteramos nuestro agradecimiento al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT en España y a la Fundación Singularidad por creer en nuestra labor como asociación científica. Sin más que destacar, le damos la bienvenida a la doctora Paula Ríos. Muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo. Voy a compartiros la pantalla para que podáis ver la presentación. Bueno, pues como bien ha introducido, mi trabajo se centra sobre todo en la terapia génica de enfermedades hereditarias, enfermedades raras y fundamentalmente en el caso de la anemia de Fanconi, en la que he estado trabajando desde que empecé la tesis en el año 99, ya hace bastantes años. Como el doctor Warren ya ha dado una charla en la que ha presentado la parte de investigación en la que hemos trabajado con vectores lentivirales, yo me voy a centrar en nuevas herramientas para corregir las células hematopoyéticas en los pacientes con anemia de Fanconi utilizando los sistemas de edición génica. Os voy a hacer una breve introducción que a lo mejor en algunos casos ya habéis escuchado un poco las bases de la terapia génica, pero creo que es importante resaltarlo para toda la presentación. Bueno, como probablemente ya sabéis, la terapia génica se basa en la inserción del material genético en las células para poder corregir una enfermedad. Siempre que hablamos de terapia génica, a mí me gusta mucho destacar que siempre estamos hablando de terapia génica somática. Es decir, vamos a corregir las células de un tejido específico y en ningún lugar se trata de terapia para corregir células germinales, que está prohibida terminantemente y nosotros, por supuesto, pues no la estamos utilizando y nadie en el campo de la investigación o en las alternativas de terapia piensa en este tipo de terapia, sino en corregir células de un tejido específico, con lo cual la corrección no se va a transmitir a los individuos que se generen a partir del paciente. Cuando hablamos de terapia génica hay dos tipos de terapia génica que se pueden utilizar y que de hecho se están utilizando, tanto la terapia génica ex vivo como la terapia génica in vivo. La terapia génica, voy a ver si cierro esto. La terapia génica ex vivo se utiliza en general para aquellas enfermedades en las que las células se pueden obtener fácilmente, como por ejemplo es el caso de la piel o de la sangre, se pueden obtener, cultivar en el laboratorio y volver a infundir a los pacientes. Y la terapia génica in vivo se utiliza en aquellos tejidos, como pueden ser el hígado, la retina o el cerebro, en los que es difícil obtener las células, mantenerlas en cultivo y luego volverlas a infundir a los pacientes y que esas células sean funcionales. Y por eso hay que recurrir a la terapia génica in vivo. Nosotros, en nuestro trabajo, nos centramos básicamente en la terapia génica ex vivo, porque en nuestro trabajo trabajamos con células de la sangre. Y esto, además, la utilización de la terapia génica ex vivo permite reducir el riesgo que pueda existir de modificar otros tejidos, nos permite hacer estudios de seguridad antes de poder infundir las células a los pacientes, cosa que es esencial en los ensayos de terapia génica, pero siempre hay que tener en cuenta que la extracción de las células de los pacientes y su cultivo en el laboratorio puede reducir su capacidad de injerto posterior. Por eso muchos de los trabajos que nosotros hemos hecho y que, por ejemplo, el doctor Warren nos ha presentado, pues se han centrado en ser capaces de mantener la capacidad de injerto de las células, que es clave para pensar en utilizar las células corregidas mediante terapia génica como una forma de terapia para los pacientes. ¿En qué consiste la terapia génica en las células en el sistema hematopoyético, en enfermedades de la sangre? Bueno, pues en el caso de la terapia génica en enfermedades de la sangre, lo que intentamos es corregir las células madre hematopoyéticas de los pacientes, a los que se les introduce el gen que tienen mutado
bien mediante la utilización de vectores lentivirales, como ya os han explicado en diversas charlas, o mediante edición génica, que es lo que os voy a explicar yo y que también el doctor Óscar Quintana os ha presentado. Estas células así corregidas se vuelven a infundir en los pacientes, normalmente en presencia de acondicionamiento, y así el paciente recibe sus propias células, pero corregidas de la mutación que presentaba. ¿Por qué utilizamos las células madre hematopoyéticas? Bueno, pues esto es clave para toda la presentación. Utilizamos las células madre hematopoyéticas porque estas células son las que van a dar lugar a todas las células de la sangre del paciente. Si somos capaces de corregir estas células madre hematopoyéticas de forma estable, es decir, de forma que el gen se exprese y se divida con el resto de los genes de la célula madre, todas las células que se originen a partir de esta célula madre llevarán esa corrección. Y eso nos permitirá corregir las células del paciente durante toda la vida del paciente. Y en esto se basa en general la posibilidad de utilizar la terapia génica en las enfermedades hematológicas. Como se ha anticipado, bueno, pues los estudios que ahora mismo, la mayor parte de los estudios que ahora mismo están en ensayos clínicos se basan en la utilización de vectores, en general vectores lentivirales, que lo que permiten es funcionan como un vehículo que introduce dentro de la célula el ADN del gen que nosotros queremos corregir. Ese gen se integra en las células, en nuestro caso en las células madre hematopoyéticas, y las células, cada vez que se dividen, pues llevarán una copia de este gen. Los vectores lentivirales, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la anemia de Fanconi, en la que nosotros trabajamos, han demostrado que es un sistema muy eficaz para corregir las células de los pacientes, las células madre hematopoyéticas, no solo en Fanconi, sino en otras enfermedades. Pero lo que también hemos comprobado es que no podemos controlar dónde se está integrando nuestro transgen. Es decir, el transgen se va a integrar en el genoma y eso puede tener un riesgo potencial de producir efectos adversos en los pacientes por interrupción de otro gen que es esencial o por activación de genes que están próximos al sitio donde se integran los vectores lentivirales. Por eso, desde hace bastantes años, nosotros y otros grupos pues estamos trabajando en sistemas que lo que nos permitan es corregir específicamente las mutaciones que ocurren en los pacientes, sin tener que introducir el gen en un sitio, digamos, semi-random en el genoma. Para esto, pues lo que se describieron fueron diversas herramientas que lo que hacen es favorecer la generación de dobles roturas en un sitio específico del ADN, y esa doble rotura se puede reparar por los sistemas de reparación de la célula. Esa generación de esa doble rotura favorece que si nosotros introducimos un ADN molde, ese ADN molde pueda entrar en ese sitio específico y, por ejemplo, llevar un DNA que lleve la secuencia correcta y pueda corregir una mutación específica en los pacientes. La idea en general es que este sistema sería muchísimo más seguro porque no introduciría el gen en un sitio cualquiera del genoma, sino en un sitio específico del mismo. Y ese es el trabajo en el que nosotros hemos estado trabajando durante los últimos años. Existen numerosos tipos de nucleasas diferentes que se han utilizado, desde las thin finger nucleasas a las meganucleasas, las TALEN y ahora últimamente el sistema CRISPR-Cas9. Los más utilizados han sido por la eficacia en general y la eficacia también para introducirlo dentro de las células, que era también otra limitación importante. Pues los más utilizados es el sistema de thin finger nucleasa y las CRISPR nucleasas. ¿En qué consiste este sistema? Bueno, pues por ejemplo, las thin finger nucleasas lo que están compuestos es por dos dominios, un dominio que es capaz de reconocer una secuencia específica del ADN, es decir, tenemos una región que nosotros podemos diseñar específicamente para reconocer, en nuestro caso, por ejemplo, pues la región próxima al exón 4 del gen de Fanconi. Y solamente esa región, con estas secuencias de nucleótidos, va a ser reconocida por esta nucleasa. Por esta región de este dominio de DNA, perdón. Además, los thin finger nucleasas también tienen un dominio catalítico que funciona como un heterodímero formado por la enzima FOC1, que es la que tiene actividad nucleasa. Es decir, cuando estos dos heterodímeros se juntan y reconocen secuencias que están próximas
en el genoma van a producir una rotura de doble cadena en el ADN. El sistema que, como os he comentado actualmente, bueno, que habréis oído hablar un montón, se está utilizando más tanto en investigación como pensando en la aplicación clínica, es el sistema CRISPR-Cas9. Este sistema es muy parecido también al de las nucleasas de dedos de zinc. La diferencia es que la secuencia de reconocimiento es una secuencia de ARN, pero funciona de forma parecida con una proteína con actividad nucleasa, que es la Cas9, y una secuencia de ARN que va a reconocer una región específica de aproximadamente 20 nucleótidos en el genoma. Esta región es la que nos permite diseñar, en el caso de los CRISPR, del sistema CRISPR-Cas9, diseñar nucleasas que puedan reconocer prácticamente cualquier sitio en el genoma. Esto, unido a la facilidad para el diseño de estas nucleasas, pues ha hecho que su aplicación haya sido bueno, exponencial durante los últimos años y haya superado a la de las zinc finger nucleasas. Especialmente también porque, debido al fácil diseño que tienen, cualquiera puede diseñarlas con múltiples programas que hay en Internet, y el precio de su diseño y de producción es mucho menor que en el caso de las zinc finger nucleasas, que el diseño es muy complejo y prácticamente todo está restringido a una empresa que se llama Sangamo, que es la que tiene, digamos, la patente del sistema y cuyo coste, por lo tanto, es muy superior al del sistema CRISPR-Cas9. Bueno, en esta tabla lo que os muestro es que, dependiendo un poco de la aplicación y digamos, la eficacia y el objetivo de nuestro trabajo, pues podemos utilizar cualquiera de los tres tipos de nucleasas. Las zinc finger nucleasas, dependiendo también del sitio al que dirijamos la nucleasa, también la eficacia puede cambiar. Como veis aquí, las eficacias que se definían inicialmente para las zinc finger nucleasas estaban alrededor del 25%. Nosotros hemos visto que para locus específicos pues se puede llegar a tener eficacias del 90%. Y en el caso del sistema CRISPR-Cas9, pues las eficacias también varían dependiendo del locus y de muchas optimizaciones de las que iremos hablando. Pero la ventaja fundamental es su fácil diseño y el coste, que es muy bajo, de este tipo de estrategia, que hace que sea accesible para todos los grupos de investigación. Bueno, cuando se produce esta doble rotura en el ADN, en un sitio específico del genoma, como os había comentado, pues lo que ocurre es que la célula, los mecanismos de reparación endógenos de la célula van a reparar esta rotura. Y estos mecanismos son dos diferentes. El primero es la recombinación homóloga, que solo puede ocurrir cuando hay un ADN molde. Si nosotros somos capaces de introducir dentro de la célula este ADN molde que tenga brazos de homología con la secuencia próxima donde está la doble rotura y una secuencia sana de esta región, pues se producirá la recombinación homóloga y podremos corregir de forma específica una mutación concreta en un paciente. Sin embargo, la eficacia de la recombinación homóloga es mucho menor que el mecanismo que generalmente se utiliza para reparar las roturas de doble cadena, que es el non-homologous enjoining, la unión de extremos no homólogos. En este caso, lo que ocurre es que existe una rotura de doble cadena en el ADN y se producen pequeñas inserciones o deleciones y unión del ADN entre esos dos extremos. Eso provoca, en la mayor parte de los casos, que se produzca una deleción o una inserción de un fragmento de ADN y esto interrumpa el marco de lectura de la proteína, dando lugar, en general este sistema se utiliza para generar modelos de knockout. No veo el título. Bueno, en el caso de la recombinación homóloga, cuando se produce la doble rotura, dentro de la recombinación homóloga pues tenemos diferentes tipos de edición. La primera podríamos que se utiliza para, digamos, hacer una estrategia general. Lo que se puede hacer es introducir el gen que nosotros queremos corregir en los pacientes en un sitio seguro del genoma. Se han descrito diversos sitios seguros en el genoma en los que se sabe que la integración de un determinado gen no produce ningún efecto adverso. Esto pasa, por ejemplo, que el locus AVS1, que nosotros hemos
utilizado, que se sabe que es un locus en el que se integran, que muchos pacientes tienen integrados virus adenoasociados y no producen ningún efecto adverso. Bueno, pues ese locus se puede utilizar para introducir un gen concreto. Por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado para introducir el gen de Fanconi por recombinación homóloga, y esto nos permite, la ventaja que este sistema tiene es que de esa manera podemos corregir cualquier mutación que haya en los pacientes. Es decir, en enfermedades donde tenemos muchas mutaciones diferentes, nosotros introducimos el gen completo en un sitio seguro del genoma y eso nos va a permitir utilizar la misma estrategia para todos los pacientes. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos introducir también un promotor, porque este gen se introduce en un sitio seguro del genoma, pero no permitiría su expresión. Necesitamos introducir un promotor, con lo cual perdemos la regulación endógena. Sería un sistema más parecido a lo que ocurre con los vectores lentivirales, solo que tendríamos una expresión, tendríamos un sitio específico en el que se estaría integrando el gen. Y bueno, la ventaja que tenía cuando nosotros empezamos a trabajar en la edición génica es que podías utilizar unas únicas nucleasas, que en ese momento solo existían las 100 finger nucleasas, y el coste de diseñar una 100 finger nucleasa para cada una de las mutaciones pues era demasiado elevado para poder permitírnoslo. Con lo cual, el poder diseñar una única nucleasa que se dirigiera frente al sitio seguro pues era una estrategia ideal en ese momento. Además, también podemos hacer reparación directamente de la mutación, es decir, generar la doble rotura, como veis en el esquema, es justo alrededor de la mutación, e introducir la secuencia correcta flanqueada por los brazos de homología. ¿Cuál es la ventaja de la reparación? Bueno, pues que podemos corregir mutaciones específicas manteniendo la regulación del gen, que en algunos genes puede ser esencial. No parece el caso en Fanconi, pero en otras enfermedades sí puede ser crítico, porque necesitamos la regulación en un tipo celular únicamente. La expresión en células madre hematopoyéticas puede ser tóxica para la célula. El problema que tiene es, como os comentaba, que tenemos que diseñar guías o nucleasas específicas para cada una de las mutaciones. Y un sistema que puede ser intermedio es el que se denomina knocking. Que lo que se hace es introducir el gen completo o parte del cDNA del gen después del promotor endógeno del gen. Esto nos permite abarcar una parte importante del gen y poder corregir mutaciones más o menos frecuentes en los pacientes y un número de mutaciones elevados dentro del mismo gen con un único sistema de corrección, y además también nos permite mantener la regulación endógena del gen. Bueno, lo que os traigo aquí son algunos ejemplos de terapia génica de edición que se han utilizado en otras enfermedades en las que se ha trabajado en edición génica utilizando la recombinación homóloga. Es el caso más conocido, es la terapia génica tanto con vectores lentivirales como a posteriori con edición génica en la enfermedad X1-SCID, una inmunodeficiencia en la que hay mutaciones en el receptor de la IL-2. Este trabajo es el primero que se publicó, en el que se demostró que las células madre hematopoyéticas se podían editar y corregir por recombinación homóloga. Había muchos trabajos anteriores utilizando otros tipos celulares, pero las células madre hematopoyéticas pues son células complicadas para trabajar y sobre todo para llevar dentro de la célula toda la maquinaria de nucleasas. Entonces este trabajo fue muy importante, se publicó en Nature en 2014 por el grupo de Luigi Naldini, que es diría yo, el grupo más importante de terapia génica en el mundo. Y lo que ellos hacían pues era un poco lo que os estaba yo explicando. Lo que utilizan es un ADN molde que lleva desde el exón 4 del gen del receptor de la IL-2 hasta el final del gen, y además, bueno, pues como gen marcador le ponen una proteína verde bajo el promotor de la fosfoliceratoquinasa. Este ADN molde lleva brazos de homología con el locus endógeno, con lo cual cuando se produce la doble rotura en el ADN, gracias a la nucleasa, el ADN molde por recombinación puede entrar en esta región. Lo que tienen así es una secuencia, es un cDNA mixto entre
parte del cDNA endógeno de la célula y el que ellos han aportado con introduciendo en la célula parte del cDNA del gen. Como el ADN molde lleva también la proteína verde fluorescente, pues por citometría de flujo pueden analizar el porcentaje de células que son GFP positivas dentro de las células hematopoyéticas. El marcador que se utiliza para identificar las células madre hematopoyéticas es el CD34 y además estos otros marcadores lo que indican es la capacidad STEM de las células, siendo esta población la que tiene una capacidad STEM mayor y disminuyendo hacia progenitores más maduros cuando vamos moviéndonos hacia la izquierda. Lo que intentaba confirmar esta figura es que podían editar células madre hematopoyéticas y corregirlas por recombinación homóloga, aunque como podéis ver la eficacia de la recombinación homóloga era más baja en las células madre hematopoyéticas que en progenitores más comprometidos. ¿Por qué? Porque la recombinación homóloga necesita que las células estén en división y las células madre hematopoyéticas, la característica que tienen es que en general son quiescentes para evitar su diferenciación y por lo tanto la pérdida de este tipo de células. Por eso la recombinación homóloga en células madre hematopoyéticas es más complicada que el non-homologous enjoining, que tienen una mayor frecuencia porque las células, al no estar en división, es el sistema de reparación que utilizan de forma natural. Bueno, este grupo también lo que publicó fueron los ensayos preclínicos para hacer edición génica en la misma enfermedad, en la que veían que podían introducir una de las mayores limitaciones, como os he comentado, para corregir las células madre hematopoyéticas, es la introducción dentro de la célula tanto del ADN molde como de las nucleasas. La introducción del ADN molde, porque tiene en general un tamaño grande, pues era algo complicado y entonces ellos comparan tanto la eficacia de las nucleasas, de las thin finger nucleasas, comparación con el sistema CRISPR-Cas9, como la introducción del ADN molde utilizando dos tipos de vectores, tanto vectores lentivirales, que han perdido la capacidad de integrarse, solo pueden introducir dentro de la célula el ADN, o vectores adenoasociados. El trabajo lo que demuestra es que los vectores adenoasociados son mucho más eficaces para introducir dentro de las células el ADN molde y que no existen diferencias prácticamente entre la eficiencia de una nucleasa de dedos de zinc y un sistema CRISPR-Cas9. Confirmaban en ratones que podían injertar esas células editadas, paso que es clave para demostrar que esas células in vitro no han perdido su capacidad de injerto, y además pues que las células editadas se detectaban en los diferentes tejidos hematopoyéticos en el ratón. Estos estudios pues lo que confirmaban es que este sistema podía ser eficaz para trasladarlo a los pacientes, aunque los porcentajes de células que estaban corregidas por recombinación homóloga eran todavía bajos. Y desde este momento pues lo que se ha estado intentando es aumentar esos niveles para llegar a niveles parecidos a los que se obtienen con los vectores lentivirales. Pero la terapia génica de edición, que en la actualidad se ha podido pasar a la clínica, pues es la que está basada en la utilización del sistema de reparación del non-homologous enjoining, de la unión de extremos no homólogos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este caso solo necesitamos introducir dentro de la célula la nucleasa. Con lo cual, una de las limitaciones, que es la introducción dentro de la célula del material necesario para realizar la recombinación homóloga, pues se reduce utilizando solamente la eficacia del sistema, la que ha hecho que se haya avanzado mucho más rápido en los sistemas de edición génica mediados por extremos no homólogos. Entre los ejemplos más señalados y los que se han pasado a la clínica utilizando la edición génica mediada por el sistema en non-homologous enjoining, pues es el tratamiento del SIDA. Como ya probablemente todos sabéis, el objetivo en este caso es interrumpir el receptor del virus HIV. Como sabéis, seguramente hay muchos pacientes o
hay bastantes personas que tienen mutaciones en el gen CCR5 y esto impide que puedan tener una infección por HIV. Bueno, pues lo que se ha intentado con la edición génica es generar esa deleción y así producir células madre hematopoyéticas que no puedan ser infectadas por el virus. Si esas células hematopoyéticas se trasplantan en el paciente, la capacidad replicativa del virus se va a perder porque todas las células del paciente no serán capaces de ser o no se podrán infectar con el virus. Este sistema fue el primero que se puso en marcha para terapia génica en ensayos clínicos y utilizaba el sistema de las thin finger nucleasas. Como os he comentado, pues la misma empresa es la que ha puesto en marcha este ensayo y lo que hicieron en primer lugar en 2014 fue publicar la capacidad de editar esas células y trasplantarlas cuando editaban células T para comprobar que el sistema de edición era seguro en los pacientes. Y posteriormente, después de comprobar que el sistema era seguro, pues lo que han hecho es editar las células madre hematopoyéticas. ¿Por qué? Porque se trata obviamente que la terapia sea una terapia que dure durante toda la vida de los pacientes, con lo cual es necesario editar las células madre hematopoyéticas, como os he comentado, para que esa terapia funcione durante toda la vida del paciente. Además, desde el año 2019, pues también se han puesto en marcha ensayos clínicos para tratar enfermedades genéticas que son muy frecuentes en pacientes con mutaciones en el gen de la beta-globina, tanto los pacientes que tienen anemia falciforme, la sickle cell disease, como la beta-talasemia. La frecuencia de estas enfermedades es enorme, con lo cual la posibilidad de corregir estas enfermedades mediante edición génica pues era una opción muy interesante, sobre todo también porque la utilización de vectores lentivirales durante muchos años no fue muy eficaz en estas enfermedades, probablemente también porque se requerían secuencias reguladoras en los vectores que no eran del todo funcionales. Bueno, como ya sabréis, probablemente todos, pues estas enfermedades tienen una elevada mortalidad y morbilidad en los pacientes, un número muy elevado de transfusiones semanales, etcétera, o sea, una calidad de vida muy baja para los pacientes y, por supuesto, pues un coste muy elevado también para los sistemas de salud de los diferentes países, con lo cual son enfermedades en las que sí se están buscando terapias también, por supuesto, por el número elevado de pacientes. Entonces, la idea, desde hace bastantes años que surgió, es que los pacientes desde el feto hasta el nacimiento, pues hay una sustitución de la globina que se produce desde la hemoglobina fetal a la hemoglobina adulta y que esta sustitución está regulada por el gen BCL11A, que lo que hace es bloquear la expresión de la hemoglobina fetal para permitir que la madura se exprese. Como en estos pacientes hay defectos en la hemoglobina madura, pues lo que se pensó es en interrumpir el gen del BCL11A y en algunos casos también su enhancer para permitir que la hemoglobina fetal se siguiera expresando en estos pacientes y de esa forma pudieran tener producción de hemoglobina funcional. Esto es lo que se ha hecho en 2 ensayos clínicos, como os comentaba, en los que se han utilizado tanto thin finger nucleasas como el sistema CRISPR-Cas9. Y la idea, como veis aquí en este esquema, es lo que os he explicado un poco al principio: obtener las células madre hematopoyéticas de los pacientes. Estas células se van a editar interrumpiendo la secuencia enhancer del gen BCL11 y esta deleción, estas células así deleccionadas se van a volver a infundir en el paciente, que en general se acondiciona para eliminar las células que puedan quedar endógenas residuales. Estas células, este estudio se ha realizado tanto por Sangamo, utilizando thin finger nucleasas, como por Vertex Therapeutics con Vertex Pharmaceuticals and CRISPR Therapeutics usando edición génica con el sistema CRISPR-Cas9, que han tratado pacientes con beta-talasemia y con anemia falciforme.
Aunque los resultados todavía de estos 2 ensayos no han sido publicados, pues ahí ha habido una nota de prensa de los investigadores que utilizan el sistema CRISPR-Cas9 confirmando que los pacientes que se han tratado tanto de sickle cell anemia como de beta-talasemia han injertado las células editadas en los pacientes. El paciente con beta-talasemia, después de 9 meses después del tratamiento con edición génica, es transfusión independiente, después de, como veis, necesitar previamente 16 transfusiones por año el paciente, y los niveles de hemoglobina que ha alcanzado son los niveles normales, con un 99% de la hemoglobina debida a la hemoglobina fetal generada por la interrupción del BCL11, del enhancer del BCL11A en sus células. Y en el caso del paciente con anemia falciforme, después de 4 meses, el paciente no ha vuelto a sufrir problemas de oclusión de los vasos sanguíneos, y además los niveles de hemoglobina han alcanzado niveles alrededor del 47% de la hemoglobina fetal. Si conocéis las 2 enfermedades, pues la anemia falciforme tiene una severidad superior en los pacientes en general, por estos problemas de la forma de los eritrocitos, que lo que hacen es que se bloquean los vasos sanguíneos. Bueno, y en este contexto, pues nosotros estamos intentando aplicar, como os había comentado al principio, la edición génica a la anemia de Fanconi. El doctor Bueren os habrá hablado de la anemia de Fanconi. Solo para recordaros, o a los que no estuvierais en su charla, pues la anemia de Fanconi es una enfermedad hereditaria compleja, en la que existen 22 genes que pueden estar afectados, pero la mayor parte de los pacientes presentan mutaciones en el gen Fanconi, que en España abarca alrededor del 80% de los pacientes y en el mundo alrededor del 60% de los pacientes. Todos los genes están interaccionando en una ruta que se denomina ruta de anemia de Fanconi-BRCA, que está implicada en la reparación de un daño específico que produce un entrecruzamiento de la doble hebra del ADN y un bloqueo de la horquilla de replicación. Si este daño no se repara, pues los daños acumulados llevan a los pacientes a un fenotipo clínico que produce anomalías congénitas en los pacientes, una elevada predisposición al cáncer y una reducción en el número de células madre hematopoyéticas que finalmente produce el fallo de médula ósea en los pacientes. Porque el fallo de médula ósea es la primera causa de muerte en los pacientes, pues es para la que en primer lugar se desarrolló un tratamiento, y el único tratamiento que hay es el trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas. ¿Cuál es el problema? Pues que la probabilidad de encontrar un donante ideal para este tratamiento pues es alrededor de un 25% en estos pacientes, y además los pacientes que se trasplantan, debido al acondicionamiento y a la enfermedad de injerto contra huésped que se produce en los pacientes, pues tienen una elevadísima incidencia de cáncer de cabeza y cuello años después del tratamiento. Por eso, nosotros y otros grupos pues pensamos que había que buscar terapias alternativas para estos pacientes, y ahí es donde surgió la posibilidad de utilizar sus propias células, corregirlas mediante terapia génica y volverlas a infundir en los pacientes. ¿Con qué sistemas? Pues inicialmente con los vectores lentivirales, que eran los que ya se había demostrado que podían funcionar en otras enfermedades, y ahora también pues con estrategias de edición génica que estamos investigando en el laboratorio para su futura aplicación en la clínica. En el caso de la anemia de Fanconi, el problema respecto a otras enfermedades para tratarla mediante terapia génica es que la célula diana de nuestra terapia, que es la célula madre hematopoyética, también está afectada. Como veis aquí en este esquema, muchas de las otras enfermedades que se han tratado por terapia génica o terapia de edición, como acabamos de ver, pues afectan a células maduras, y las células madre hematopoyéticas no tienen ningún problema. En el caso de los pacientes con anemia de Fanconi, el número de células madre hematopoyéticas, que como os había dicho se identifica por el marcador CD34, está muy disminuido en los pacientes en comparación con donantes sanos, y además ese número va disminuyendo muy rápido a lo largo del tiempo. Por eso es muy importante que las células se obtengan cuanto antes, justo después del diagnóstico de los pacientes, para todavía tener
para que todavía tengan una reserva de células madre hematopoyéticas suficientes para realizar la terapia. Con todas estas desventajas, pues lo que surgió fue, se describió una característica muy interesante en algunos pacientes, y era que en algunos pacientes, debido a la elevada inestabilidad cromosómica que tienen, se produce una mutación, una segunda mutación en el mismo gen que ya estaba mutado. Si tiene una mutación en gen Fanconi, se produce una segunda mutación que puede ser compensatoria. Por ejemplo, recuperar el marco de lectura de la proteína y dar lugar a una proteína que es funcional de nuevo. Ese fenómeno se denomina mosaicismo somático y se ha identificado como un tipo de terapia génica natural. De manera que se ha visto que si esa reversión ocurre a nivel de una célula madre hematopoyética, esa célula madre hematopoyética puede recuperar toda la hematopoiesis del paciente y recuperar los valores hematológicos en el paciente. Este es el caso de un paciente español en el que nosotros hemos observado esa reversión a nivel de las células madre hematopoyéticas. Bueno, pues con esta idea nosotros pensamos que algo similar se podría pensar que se podría hacer con la terapia génica. Es decir, si nosotros corregimos las células madre hematopoyéticas de los pacientes y las trasplantamos, esas células deberían de tener ese mismo comportamiento y ser capaces de recuperar toda la hematopoiesis del paciente. Lo comprobamos en estudios en ratones inmunodeficientes, en los que trasplantábamos células de pacientes corregidas. Comprobamos que las células las trasplantábamos con un porcentaje, por ejemplo, el 20% de células corregidas, y después de un mes ese porcentaje aumentaba a prácticamente el 100% de las células estaban corregidas. También lo hemos comprobado en el ensayo clínico de terapia génica que el doctor Güell nos ha presentado, en el que infundíamos células que habían sido mantenidas en cultivo durante un tiempo muy corto, en ausencia de ningún acondicionamiento en los pacientes, trasplantábamos esas células, y lo que hemos visto en todos los pacientes es que las células corregidas tienen una ventaja proliferativa a lo largo del tiempo. Bien, pues esta característica de que inicialmente no necesitamos corregir un número elevado de células, sino que las células corregidas van a ser capaces de recuperar la hematopoiesis del paciente, pues fue lo que nos animó a utilizar las herramientas de edición génica, cuya eficacia era menor en el momento en el que empezamos, pero pensamos que no sería necesario tener unas eficacias elevadas porque las células que nosotros corrigiéramos iban a tener esa ventaja proliferativa. Y por eso decidimos pasar de la terapia génica utilizando vectores lentivirales a sistemas más sofisticados, digamos, en los que podríamos introducir nuestro gen en un sitio específico del ADN. Y así empezamos a intentar en el año 2010 estrategias de edición génica para corregir por recombinación homóloga las células madre hematopoyéticas de los pacientes. Como hemos visto antes, bueno, pues las dos formas de reparar una doble rotura, la recombinación homóloga y el no homólogo Usain joining. En este caso nosotros nos queríamos centrar en la recombinación homóloga, y para eso lo que hicimos fue, la idea era introducir nuestro gen, el gen Fanconi A, para el que tenía mutaciones la mayor parte de los pacientes españoles, en un vector lentiviral no integrativo, y utilizar thin finger nucleasas para dirigirlo al sitio seguro AVS1. Que nos permitía, en el caso de Fanconi, hay muchas mutaciones diferentes en el gen Fanconi A, y por lo tanto así podíamos corregir cualquier mutación que hubiera en los pacientes. Como en ese momento solamente existían las nucleasas de dedos de zinc, pues esto nos permitía utilizar una única nucleasa para todo el proyecto. La primera pregunta era si nosotros podíamos corregir las células de los pacientes con anemia de Fanconi mediante recombinación homóloga, porque como os he comentado, es una enfermedad de fallo en la reparación del ADN, y no estaba muy claro en ese momento si la recombinación homóloga estaba afectada o no. Utilizando un ADN molde que llevaba la proteína verde fluorescente solamente, o sea, no era un ADN terapéutico, simplemente era para comprobar si podíamos generar recombinación homóloga en células de pacientes, con los brazos de homología para el sitio AVS1, combinado con una nucleasa de dedos de zinc que pudiera producir una doble rotura en ese locus, pues analizamos la eficiencia en células de diferentes pacientes con anemia de Fanconi respecto a células control. Como veis, pues no observábamos una diferencia clara entre las células de los pacientes y las células control.
o bien entre las células de los pacientes y las mismas corregidas utilizando un vector lentiviral. Confirmamos que el cassette se estaba integrando en el sitio AVS1 utilizando PCRs con primers específicos para los dos extremos del sitio de integración, y lo que vimos es que era posible hacer recombinación homóloga en células de Fanconi. Comprobamos si esta recombinación homóloga podía corregir las células madre hematopoyéticas, que como os he comentado tienen una eficacia de recombinación homóloga menor, y lo que hicimos fue, después de editar células de donantes sanos, pues para comprobar que las células con capacidad de reconstitución a largo plazo estaban también corregidas, esas células se trasplantaron en ratones y medimos en el injerto humano, que se analiza mediante el análisis del marcador CD45, el porcentaje de células que eran EGFP positivas, que lo podéis ver en esta citometría. El análisis en los ratones primarios pues confirmó que las células editadas se injertaban, y cuando trasplantamos esas células en ratones secundarios, que es un estrés añadido que se realiza para confirmar que esas células tienen capacidad de injerto a largo plazo, pues comprobamos que también eran capaces de injertar a largo plazo. Pero como veis, el porcentaje de células que injertaban a largo plazo era muy inferior al que nosotros habíamos obtenido en cultivo, lo que indicaba que la mayor parte de las células que estaban editadas eran progenitores más o menos comprometidos que no eran capaces de reconstituir a largo plazo. Y estas son realmente las células que luego injertarían en los pacientes durante toda su vida, con lo cual nos interesa poder corregir estas células. En estos mismos estudios lo que hicimos fue utilizar, en vez de un ADN molde que solo llevaba un gen marcador, utilizar también un ADN molde terapéutico que llevaba el gen Fanconia y correr células madre hematopoyéticas de los pacientes con la misma estrategia, utilizando la nucleasa de 2 de zinc para el sitio AVS1 e introduciendo el gen Fanconia en el sitio AVS1. Pudimos confirmar por PCR que el ADN molde, el cassette terapéutico, se introducía en el locus AVS1 en las células de dos pacientes diferentes, y además que esas células se volvían parcialmente resistentes a la mitomicina. La mitomicina es un agente que produce un daño en el ADN, que produce ese entrecruzamiento y bloqueo en la horquilla de replicación que no puede ser reparado en células de pacientes con anemia de Fanconi. Por eso son tan sensibles al tratamiento con esta droga. Cuando nosotros introducimos el ADN molde terapéutico, las células recuperan la supervivencia parcialmente. Pero de todas formas, los porcentajes que obteníamos de células corregidas mediante esta estrategia pues eran bajos, pensando en la posibilidad de utilizar esta estrategia para la clínica. Y por eso, después de darle bastantes vueltas, pues lo que pensamos es que quizás, en vez de utilizar la recombinación homóloga, en la que veíamos que se podía hacer en Fanconi, pero no era para nada sencillo, que necesitábamos introducir dentro de la célula el ADN molde, que en el caso de Fanconia es además muy grande, 4,3 kilobases, muy grande para poder empaquetarlo en un sistema de delivery, y la nucleasa, pues además volvimos a pensar, vale, pero es que la recombinación homóloga es mucho menos eficaz en células madre hematopoyéticas, y aún encima, en el 2018 se publicó un artículo que con nuestro trabajo apoyaba que la recombinación homóloga no estaba defectuosa en Fanconi, pero era menos eficaz que en una célula sana. Con todo esto, pues lo que pensamos es, bueno, ¿y si pensamos en utilizar el no homologous enjoining para corregir células de pacientes? Como os he comentado antes, normalmente se utilizaba para generar modelos de knockout, interrumpir genes, pero pensamos, a lo mejor lo podemos utilizar para reparar. ¿Y por qué pensamos que esa podía ser una estrategia? Bueno, porque así sería una estrategia mucho más sencilla. Solo necesitaríamos introducir en la célula la nucleasa, que hay sistemas bastante eficaces para hacerlo. El no homologous enjoining es mucho más frecuente que la recombinación homóloga en las células madre hematopoyéticas, y nuestro objetivo es corregir células madre hematopoyéticas. Pues por supuesto porque esas células son quiescentes, como hemos comentado. Y aún encima, pues como la recombinación homóloga está afectada en Fanconi, se sabe que el no homologous enjoining está aumentado. Pero ¿cómo podemos utilizar un sistema que lo que hace es generar interrupciones o deleciones en el gen para corregir una enfermedad? Bueno, pues lo único que pensamos es, hagamos lo mismo que ocurre en los pacientes mosaicos.
Como tenéis aquí, este es un paciente con una mutación en el gen de Fanconi A, y en este paciente se ha producido una segunda, incluso una tercera mutación que llevan a deleción de 2 nucleótidos que lo que permiten es que se recupere el marco de lectura, dando lugar a una proteína que es funcional. Le faltarían o tendría una serie de aminoácidos modificados, pero la proteína, como no afecta a ningún dominio esencial de la proteína, esa proteína es funcional. Como habéis visto antes, si esto ocurre a nivel de una célula madre hematopoyética, pues esas células van a tener una ventaja proliferativa y recuperar la hematopoiesis. ¿Cuál fue nuestra idea entonces? Pues hagamos lo mismo con un sistema de edición génica. Este esquema explica un poco nuestra estrategia o la idea que teníamos que podía ocurrir. Si nosotros tenemos una célula madre hematopoyética de un paciente con anemia de Fanconi, con una mutación concreta, generamos una nucleasa, en este caso un sistema CRISPR-Cas9, con una ARN guía que reconozca la región próxima a la mutación, se generará una doble rotura en el ADN y esa doble rotura va a ser reparada de forma espontánea en la célula por el mecanismo de no-homologous engineering, porque no estamos introduciendo ningún ADN molde, solo la nucleasa que genera el corte. ¿Qué ocurrirá entonces? Pues que habrá células en las que se genere un indel, una inserción o una deleción, que lo que hace es interrumpir el marco de lectura. Esa célula no va a estar corregida, pero habrá células en las que sí se produzca un indel que recupere el marco de lectura de la proteína. Y en otros casos incluso elimine la mutación. Eso dará lugar a una célula corregida. Y en otros casos, por supuesto, pues las células no estarán editadas y seguirán sin corregir. Pero las células corregidas, como hemos visto en los modelos de ratón y en los pacientes, tendrán una ventaja proliferativa y permitirán al final, se seleccionarán entre las células no corregidas, tanto porque han sido editadas de forma errónea o porque no han sido editadas. Y así podremos tener todas las células corregidas en el paciente. Bueno, pues con esta idea seleccionamos inicialmente una mutación como prueba de concepto de que esto se podía hacer, que era una inserción de una G. Se había visto que había pacientes ya que podían revertir, con lo cual pensamos que si el sistema que nosotros estábamos diseñando funcionaba, pues tendría que funcionar para esta mutación, porque el gen Fanconi A, que es el que tenéis aquí, las mutaciones que hemos detectado en los pacientes españoles, pues no están muy bien caracterizados los diferentes dominios. Entonces también corríamos el riesgo de intentar eliminar una región cercana a alguna mutación que pudiera ser esencial para la función de la proteína y que eso no fuera funcional. Por eso empezamos por esta mutación. Diseñamos una guía que fuera dirigida frente a una región próxima a la mutación. Aquí tenéis la inserción de la G. Y lo que hicimos fue editar una línea celular de un paciente con esa mutación. Y analizamos por secuenciación masiva los diferentes indels que se producían, es decir, las diferentes secuencias que se generaban después del corte de doble cadena con este sistema de CRISPR-Cas9 con esta guía específica. Lo que veis aquí son los resultados de la secuenciación masiva, en la que tenemos un 8% de células que estaban editadas con indels que eran potencialmente terapéuticos, es decir, que recuperaban el marco de lectura, que era en ese momento lo que podíamos considerar que era potencialmente terapéutico. Pero cuando esas células dijimos, bueno, pues si este indel es terapéutico, debería expandirse a lo largo del tiempo. Cuando esas células las mantuvimos en cultivo, pues fue lo que vimos. Esos indels se aumentaban a lo largo del tiempo y llegaban en 30 días a un 16% de las células. Por supuesto, comprobamos si esos indels eran funcionales para la célula, es decir, si recuperaban las características de una célula sana respecto a las de los pacientes. Comprobamos que se reexpresaba la proteína de Fanconi A en esas células, comparación con las células del paciente. Revertíamos la sensibilidad a mitomicina que tenían las células del paciente a niveles similares a las de un donante sano, y también comprobamos que revertíamos la inestabilidad cromosómica de las células de los pacientes, tanto en ausencia de daño como en presencia de daño con un agente similar a la mitomicina. Es decir, las aberraciones cromosómicas espontáneas que se producían en esas células inducidas por
drogas que producen entrecruzamientos en el ADN desaparecían en las células editadas, lo que confirmaba que se habían corregido. Muy breve hicimos lo mismo, pero en una mutación que era muy importante para nosotros porque afecta al 30% de los pacientes en España y que produce una mutación, un codon stop en el exón 4 del gen. Esta mutación es más complicada porque tenemos no solo que recuperar el marco de lectura, sino eliminar esa mutación, recuperar el marco de lectura y no afectar a ningún dominio funcional, cosa que no era clara en este caso, en esta mutación, porque no había ninguna reversión en pacientes con esta mutación reportada, a pesar de que la mayor parte de los pacientes españoles tienen esta mutación, con lo cual pensábamos que esa región podía tener algún dominio esencial que no fuera que editarlo y eliminar algún nucleótido pudiera ser a nivel funcional imposible. Bueno, hicimos algo parecido a lo que os mostré antes, seleccionando guías, y comprobamos que la edición inicial era mucho más baja, de indels que podían ser terapéuticos, como veis aquí todos los que tenemos, pues múltiplos de 3, porque recuperaban el marco de lectura así, y lo que comprobamos es que si estas células nos las manteníamos en cultivo, pues había una deleción de 30 nucleótidos que eliminaba la mutación y recuperaba el marco de lectura, que tenía una ventaja proliferativa, como veis, muy llamativa, llegando a prácticamente el 50% de los alelos, es decir, el 100% de las células corregidas después de mantenerlas en cultivo durante 60 días. Confirmamos otra vez que esa edición era funcional para las células, generábamos una proteína nueva por edición génica que era capaz de corregir las células de la línea celular de los pacientes, y el siguiente paso pues fue, podemos editar células madre hematopoyéticas de los pacientes, podemos hacerlo en una línea, hemos demostrado que funciona, se puede hacer en células madre de pacientes. Este es el resultado en muestras de sangre periférica y de médula ósea, pacientes diferentes, en los que vimos, como veis, porcentajes variables, pero en todos los casos índices terapéuticos que iban entre el 0 algo por ciento y el... Uy, no se lo ha pasado aquí. Y el 8%. Cuando estas células se mantenían otra vez en cultivo, células madre de los pacientes, pues veíamos otra vez la ventaja proliferativa. Y en todos los casos pues se debía otra vez a la delección de 30 nucleótidos que hemos visto previamente. Estos dibujos no sé dónde salen, no tienen nada que ver conmigo. Os pido disculpas. Dame un segundo, por favor, para detectar la persona que está... digo, algo ha ocurrido, ¿no? Que no pasa nada, pero vamos. No. Dame un segundo, por favor. Que no pensarais que era mi hijo pintando en las presentaciones. Discúlpame y continúa, por favor. Y continúo. Vale, entonces, lo que veíamos era que la misma delección que habíamos visto en las líneas celulares era la que tenía esa ventaja también en las células de los pacientes. Para confirmar que también era funcional en las células de los pacientes, pues tratamos esas células con mitomicina. Y como veis, las dosis crecientes de mitomicina lo que provocan es que se seleccionen las células con esta delección, confirmando que también son resistentes a esta droga en células de los pacientes. Y finalmente, en este caso, pues lo que hicimos fue un experimento, solo pudimos hacer un experimento en el que estas células editadas no solo las editamos in vitro, sino que las trasplantamos también en un ratón. Las células in vitro comprobamos que cuando analizamos las colonias que se generaban a partir de las células madre hematopoyéticas, comprobamos que no había ningún indel que fuera potencialmente terapéutico. Como habíamos analizado 56 colonias, pues esto indicaba que si había indels terapéuticos el porcentaje era inferior al 2% y por eso no lo podíamos detectar. Pero las células se habían trasplantado en el ratón, al mes obtuvimos la médula del ratón y lo que observamos fue otra vez que el porcentaje de indels terapéuticos aumentaba mucho in vivo, como se había visto con los vectores lentivirales, in vitro con la edición génica y ahora también in vivo con la edición génica. Y en todos los casos pasaba lo mismo, la edición, el indel potencialmente terapéutico era esta delección de 30 pares de bases, que parece que en el caso de esta mutación tan frecuente en los pacientes españoles, pues es
más frecuente y además esta deleción generada es capaz de recuperar la función de la proteína. Para mejorar este sistema, porque como recordaréis, con la edición génica en el caso de esta mutación concreta, las eficiencias que obteníamos eran bajitas inicialmente, pues lo que hemos hecho con la ayuda de Laura, que es la estudiante predoctoral que ahora trabaja en mi grupo, pues fue diseñar 2 ARN guías, esto no lo veo muy bien, 2 ARN guías que lo que nos permitían era generar deleciones de 18 pares de bases de forma específica, de tal forma que podíamos eliminar la mutación y recuperar el marco de lectura, las dos cosas a la vez. ¿Esto qué hacía? Pues que obtuviéramos porcentajes iniciales de edición que estaban alrededor del 18%, cuando habíamos empezado con un 0,29 de células editadas. Y estas células otra vez, bueno, pues que podíamos confirmar solamente manteniéndolas in vitro que las ediciones eran funcionales. Es decir, podemos generar ediciones específicas de un tamaño, por supuesto lo que intentamos, el menor posible para no afectar a otras funciones de la proteína y que aumenten la eficacia de la estrategia en estas células. Pero una de las preguntas y una de las ventajas que podría tener la edición génica respecto a los vectores lentivirales podría ser tratar mutaciones de pacientes con diferentes mutaciones, con mutaciones en diferentes genes de la enfermedad. Algo que en el caso de los vectores lentivirales es mucho más complicado porque producir un vector lentiviral para su uso en clínica es mucho más costoso que producir una nucleasa para su utilización y como hemos comentado desde el principio, pues el diseño de las guías es muy sencillo. Entonces, lo que intentamos fue demostrar que este sistema se podía utilizar en otros genes de la enfermedad. Lo comprobamos en células de pacientes con mutaciones en Fanconi B, en D2, en Fanconi C, también ahora tenemos ya en G, y además también lo pudimos comprobar en células de pacientes con deficiencia en el gen BRCA2. ¿Por qué es esto importante? Porque el gen BRCA2 sí tiene unos defectos tan graves en recombinación homóloga que la recombinación homóloga no se puede utilizar para corregir. Y el gen es muy grande, se puede producir un vector lentiviral, pero la eficiencia de corrección es muy baja. Con lo cual, este sistema sería el primero que podría corregir de forma eficaz las células de pacientes con esta mutación. Y ya para terminar, lo que hemos hecho es demostrar que este sistema permite editar células madre hematopoyéticas con capacidad de reconstitución a largo plazo. Cosa que, como visteis con la recombinación homóloga, incluso con nuestros experimentos, la eficacia era muy baja. Pues cuando hacemos experimentos similares a los que publicó el grupo de Luigi Naldini utilizando el sistema de no homólogos en joining, lo que vemos es que las células madre hematopoyéticas más primitivas se editan exactamente igual que las células más comprometidas. Con lo cual, esta sería una gran ventaja de este sistema respecto a la recombinación homóloga, no solo en Fanconi, sino en todas las enfermedades hematopoyéticas que podemos pensar. Cuando estas células las trasplantábamos para comprobar que eran capaces de reconstituir a largo plazo los ratones, pues obteníamos injertos tanto en ratones primarios como en ratones secundarios muy elevados, confirmando que estas células editadas podían utilizarse para corregir células madre hematopoyéticas de forma eficaz. El único problema que pueden tener las nucleasas pues es la posibilidad de que reconozcan otros sitios en el genoma con secuencias parecidas a la secuencia diana hacia la que la queremos dirigir y por lo tanto también hay que estudiar la actividad off-target en otros sitios en el genoma. Nosotros lo hemos estudiado para una de las guías, tanto para células de pacientes con anemia de Fanconi como de donantes sanos y como veis, si este es el sitio on target donde hemos dirigido la nucleasa, estos serían los off targets y en ninguno de los casos vemos porcentajes de indels superiores a las de las células no tratadas, es decir, indels que de forma espontánea se producen en la célula, con lo cual indicaría que pueden ser seguros. Pero por supuesto, antes de pasar a la clínica habría que hacer muchos más ensayos de seguridad en este campo. Y ya para terminar, pues lo que hemos comprobado nosotros con este trabajo es que el no homologous enjoining, la edición génica mediada por no homologous enjoining, se puede utilizar para corregir mutaciones en grupos de complementación muy diferentes, que las células corregidas de esta forma, las células madre hematopoyéticas, tienen una ventaja proliferativa muy llamativa y que además el no homologous enjoining es una herramienta muy
útil para reparar células madre hematopoyéticas. Y esto pues, nos permite decir que este sería un sistema que puede utilizarse de forma muy sencilla para el tratamiento de mutaciones específicas tanto en la anemia de Fanconi como en otras enfermedades que afectan al sistema hematopoyético. Y con esto termino, dando las gracias a mi grupo, fundamentalmente a Fran, hizo la tesis con nosotros en la parte de no homólogos en Joining. Begoña hizo la tesis en recombinación homóloga, ahora trabaja conmigo también en la sala GMP con los pacientes. Lara Álvarez, la técnico que trabaja en todos los proyectos conmigo, y Laura Ugalde, que ha entrado hace 2 años ya y que está haciendo también trabajo en edición génica en ensayos ahora mismo también in vivo que estamos haciendo para intentar llevar la terapia génica a los pacientes con anemia de Fanconi que menos células tienen. Por supuesto a Juan Buenen, que es el jefe mi jefe, el jefe de la división en la que trabajo, y a muchos grupos con los que colaboramos, fundamentalmente en la parte de recombinación homóloga con el grupo de Luigi Naldini y Pietro Genovese, y en el sistema de CRISPR-Cas, el apoyo de Raúl Torres en el CENIO y Sandra, y por supuesto pues el grupo de Jordi Surrayes en todo el trabajo relacionado con la identificación y diagnóstico de los pacientes. Y este es el grupo de terapias innovadoras en el sistema hematopoyético, que seguramente habréis visto varias fotos y que cada día va cambiando, hay gente que ya no está y gente nueva. Y muchas gracias a todos por vuestra atención y por supuesto a Néstor por su invitación. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. Bueno, buenos días a todos, buenos días. Doctora Río, es realmente un placer escuchar su charla. Por mí pudo haber seguido un par de horas más. Es muy importante resaltar que es todo un privilegio contar con personas con una actividad científica tan importante y tan potente como la de la doctora Paula Río. Cuando le pedí y generosamente aceptó la invitación para estar con nosotros en estas charlas del ciclo de formación virtual, y les pedí que nos hablara de las herramientas para visualizar todos los protocolos posibles a nivel translacional, preclínico y de uso clínico en su área. Le tengo que decir que muchísimas gracias por complacerme, porque he estado bastante extasiado revisando toda la historia que nos ha estado contando hoy en la mañana. Y como en esta charla nos escuchan muchísimos jóvenes, quiero decirles que la doctora Río solo ha contado aproximadamente el 1 o 2% de todas las herramientas y todos los recursos con los cuales ha contado en los últimos 20 años en sus proyectos de investigación. Recuerdo desde el principio, cuando le conocí, comentábamos sobre retrovirus, luego lentivirus, comenzamos a hablar de silenciamiento génico, de RNI, de RNA de interferencia, luego vinieron los temas de las nucleasas en sus diferentes sentidos hasta que comenzaron a afinarse. Apareció como una explosión los sistemas CRISPR, y entre todo ello estamos en un mundo en el que la ciencia avanza y las herramientas con las que aplicamos los avances científicos avanzan a una gran velocidad. Muchas gracias, doctora Río. Yo quisiera hacerle un par de preguntas. Como soy el moderador, voy a comenzar. Muy bien. La primera, y tiene un fin bastante pedagógico con nuestros muchachos, los que nos están escuchando. Teniendo tantas herramientas, tantos recursos, y que pueden variar en un tiempo muy corto, y el trabajo se puede abrir a un abanico, ¿qué criterios utiliza para seguir desarrollando un tipo de tecnología u otro en el área en que se encuentra trabajando? Difícil pregunta, ¿no? Pues, a ver, yo creo, yo me dejo llevar mucho por la moda, tengo que confesar, pero es verdad que creo que hay que ser un poco racional en esto e intentar centrarte en la herramienta que sea eficaz para corregir tu sistema y, por supuesto, que sea segura. Pero
algunos pensaréis, vale, pero entonces, que yo lo he pensado muchas veces, entonces, si yo estoy usando los vectores lentivirales y son seguros en mi sistema y son eficaces, ¿para qué necesito hacer edición génica si lo que tengo ya es eficaz? Y probablemente inicialmente bastante más eficaz que la edición génica. Bueno, porque también creemos que ahora necesitamos tratar a los pacientes, los que no tratemos ahora se van a morir. Entonces, ahora mismo utilizamos la mejor herramienta que tenemos ahora mismo para usar en la clínica. Pero es importante seguir investigando en sistemas mejores para el futuro de otros pacientes que vengan en el futuro. Entonces, yo sí creo que, y de hecho nos ha pasado, empezamos con eficacias muy bajas utilizando las nucleasas, ahora estamos en eficacias incluso superiores a los vectores lentivirales. Ese trabajo hay que hacerlo, pero hay que ser racional en el sentido de decir, vale, evaluar el riesgo y beneficio para cada caso. ¿Cuál es el riesgo de utilizar un sistema y cuál es el beneficio? En nuestro caso, la utilización de los vectores lentivirales tenía muchos beneficios para los pacientes que no podíamos saltarnos, porque si no, esos pacientes en 10 años no se van a poder tratar. Ahora los tratamos así, pero eso no significa que pensamos que se puede mejorar la terapia y que debemos mejorarla con otros sistemas que tardarán más en llegar a la clínica, pero que creemos que también llegarán. Entonces yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo siempre, no dejarse llevar tanto por la moda, sino que es lo más eficaz y seguro, la combinación de las dos cosas, eficaz y seguro. No se puede llegar a la seguridad 100% prácticamente nunca, como cuando te tomas una aspirina te puede dar un chungo cuando te la tomas, pero sí intentar llegar a la máxima seguridad que nos permita el sistema. Excelente respuesta, doctora Río. Una pregunta más, y esto tiene que ver más con los protocolos que ha estado desarrollando en los últimos años. Déjeme decirle que de una manera muy apasionada le sigo sus artículos en ese sentido. Los no homólogos en joining que están realizando utilizando los sistemas CRISPR para Fanconi, que fue lo último que nos contó en la historia de esta presentación, está enfocado a algunos tipos de mutaciones. ¿Cree que puede funcionar para todos los tipos de mutaciones relacionadas a Fanconi A? ¿O está limitado, por ejemplo, en algunas elecciones que pueden ocurrir y que pueden cambiar la funcionalidad de la proteína? Sí, esa pregunta es, por eso ponemos algunas mutaciones y esa pregunta es clarísima. No podemos corregir todas las mutaciones. Nosotros hemos hecho un estudio in silico y alrededor del 50% de las mutaciones en los pacientes se podrían corregir con este sistema. Entonces, nuestra idea ahora, claro, esto es mucho más largo, es este sistema es tan eficaz comparado con cualquiera que creemos que merece la pena en las mutaciones que se puede utilizar este sistema. Pero estamos buscando sistemas alternativos para el resto de las mutaciones. Entonces, las alternativas es un proyecto europeo que yo espero ahora que nos lo dé, que estoy muy emocionada con él, porque es intentar buscar herramientas que nos permitan corregir cualquier mutación. Y entre ellas están otros sistemas que se acaban de publicar, como por ejemplo el Prime Editing, que lo que permite es introducir la secuencia correcta de la zona donde hay una mutación, independientemente de recombinación homóloga. Ese sistema, ¿qué pasa? Se ha publicado a finales de 2019 en líneas celulares, pero todavía no está tan claro que pueda funcionar en células madre hematopoyéticas. Es lo que estamos intentando poner en marcha. Yo creo que sí funcionará y si ese sistema funciona, seríamos independientes de recombinación homóloga, que es un problema en Fanconi, y nos permitiría corregir aquellas mutaciones que no se pueden corregir con este sistema. Pero este sistema yo creo que es tan eficaz que sustituirlo totalmente no sería ideal. Es decir, que cada sistema, cada herramienta para un contexto determinado y en un tiempo determinado, un espacio temporal, una capacidad tecnológica y aproximaciones clínicas específicas. Sí, Doctora, lo que planteamos, incluso también estamos intentando hacer una estrategia de aumentar la eficacia de recombinación homóloga en las células de los pacientes. Sí, la idea sería terapias específicas por mutación, pero que con estas nucleasas es tan fácil modificarlas para cada mutación específica que no sería una cosa compleja a la hora de moverlo a la clínica tampoco. Aún así sería más sencillo que producir un vector nuevo para cada uno de los genes. doctora, tenemos algunas preguntas en el grupo de chat.
yo quisiera recordar en el contexto de que estamos con estudiantes de pregrado y que ellos tienen algunas preguntas que quisiera escuchar su visión. Por acá hay una persona que pregunta, tengo una pregunta, ¿hay una edad recomendable o ideal para aplicar terapia génica en niños con anemia de Fanconi? Pues es una buenísima pregunta. No hay una edad exacta, pero nosotros creemos, por lo que por la cantidad de células que hemos podido obtener de los diferentes pacientes, que los pacientes tienen que ser menores de 10 años. No tanto por la edad, sino porque lo que hemos visto es que el contenido en células madre hematopoyéticas después de los 10 años baja tanto que en algunos casos no se pueden obtener suficientes células. Y en general, cuanto más pequeños, pues mejor, porque el número de células madre hematopoyéticas será más alto. Por aquí hay otra pregunta un poco más filosófica para los muchachos que están queriendo hacer investigación y quieren conocer su opinión, doctora Río. Dice, buenos días, doctora Río, muchas gracias por su ponencia. Tengo una pregunta. ¿Qué herramientas nos recomienda a nosotros como estudiantes que desean investigar que nos puedan ayudar en el proceso de investigación como tal? Pues creo que claramente las nucleasas, especialmente el sistema CRISPR-Cas, porque ahora mismo prácticamente se puede utilizar para cualquier cosa que te imagines. No solo para terapias, se está utilizando para diagnóstico de la COVID también, se está utilizando en un montón de campos. Yo creo que es una de las herramientas más interesantes y que prácticamente será difícil que alguien que investigue no la tenga que utilizar en algún momento en su trabajo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estoy revisando el chat nuevamente. Pues parece que no hay más preguntas, doctora Río. Una vez más, agradecerle que nos haya acompañado. Espero que contar con su participación en alguna otra charla que nos quiera contar. Yo te estaré dando un poco de intensidad para que nos estés apoyando. Sé que eres una persona muy ocupada, estás en muchos Muchos métodos. frentes a la vez. Sí, sí, y eso es de admirar y es tremendo que lleves tantas cosas con tanta estabilidad y de una manera tan brillante. Yo tengo que decir que me siento muy orgulloso de que nos estés acompañando hoy y muchísimas gracias por ello. Muchas gracias también a vosotros y por supuesto a ti, para que los que no lo sepan, yo he aprendido muchas de las cosas que os he contado con el doctor Meza, así que bueno, encantada de poder compartir con él estos seminarios. Y bueno, si alguno tenéis alguna duda más, pues también podéis escribirme sin ningún problema, está en la presentación mi correo electrónico y seguimos en contacto. Me alegro mucho de esta iniciativa porque la verdad que es muy chula en esta época en la que no podemos viajar y contar nuestro trabajo por el mundo. La próxima vez espero poder ir a visitaros. Bueno, trataremos. Esperemos que sea la mejor oferta. Muchísimas gracias, doctora Río. Feliz día y feliz día a todos. Igualmente, buen día a todos. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao.